Aquí. Ajá. Hoy es nuestra última clase, Miss. Sí, sí, ¡Ay! a menos de que no acabemos, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que Ajá, como están cortitas. Bueno, pues vamos a empezar. Ya sí. si llega nuestro hermano. Bueno, pues vamos Sí, a orar para ponernos delante del Señor. sí, Amén. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día que nos permitiste vida. Gracias porque Sí, nos Señor, permites reunir, gracias. Señor. Gracias por la Te vida de bendecimos, cada uno de mis hermanos, Señor, que clase con clase han estado aquí, Señor, la mayoría de las veces. Padre, sí, gracias porque nos gracias, permitiste Señor. en todo este tiempo revisar estas epístolas, Señor, que han sido de edificación en Amén. nuestra vida, Amén, Señor. Señor. Podemos sí, conocerte y podemos apreciar, Señor, la obra tan grandiosa que has hecho, Señor, y que nos has dado, Señor. Gracias Amén. por tanto amor, Señor, Amén. por hacernos parte de tu familia, Señor. Padre sí, Sí, eterno, gracias, te Señor. ruego que tú uses mis labios, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esta palabra, Señor, que nos ayudes a retenerla para Aleluya. llevarla a cabo, Señor. Aleluya, Señor. Te ruego por mis hermanos que no están, Señor, que tú los guardes y Aleluya. los bendigas, Padre, y también los que están Sí, presentes. Señor, Estamos aleluya. delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. bien, Gracias, Señor. Bueno, pues comenzamos con Primera de Juan. sí, Ajá, El autor no se especifica, no se presenta en esta carta, ajá, como lo veíamos con Pablo, ¿no? Pero se le atribuye al apóstol Juan debido a que hay una continuidad temática y el ajá. lenguaje que utiliza Que utiliza. con el Evangelio de Juan. Entonces, Ajá. por eso se le atribuye y se incluye él mismo como un testigo en los primeros versículos que dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Él es un testigo presente de nuestro Señor. Y se dice Amén. que Juan estaba pastoreando en Éfeso durante la escritura de las epístolas y estaba a cargo de las iglesias de esa región. sí, ajá, Él no, él no se menciona y, y no hay saludos ni despedidas y se clasifica esta carta más como un sermón o un discurso. Y entonces la fecha tampoco es muy precisa, solo dicen que es al final del primer siglo. Y el propósito, vamos a verlo a lo largo de la carta, vemos cómo utiliza la palabra para qué, para dar el propósito de lo que está diciendo. Y vamos a ver en Primera de Juan 5:13, que es cuando termina ya de hablar casi todas las cosas que ha dicho. Em, si lo tienen por ahí, hermana Susi. Ajá. Dice, Primera de Juan. estas cosas os he escrito. Ah, Ajá. 5:13. sí, sí, sí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ajá. Ajá. Entonces aquí nos está diciendo que ha escrito todas estas cosas ya al final de la carta para que sepáis Ajá. que tenéis vida eterna. Usa otros para qué, Amén. eh, que tienen que ver con el contexto inmediato. Y pues ya es al final de todo lo que ha dicho. Y entonces el Ajá. propósito es darle seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas. Juan tenía Ajá. una inquietud de que hubiera elementos extraños presentes en las iglesias que perturbaban la fe
y la comunión de los creyentes. Sí. No dice ujú, quiénes eran, pero se piensa que eran del tipo gnóstico que pues ya existía en esa época. Y entonces Juan no sí, quiere Ajá. que los creyentes estén en un engaño o bien que haya dudas acerca de la salvación. Y la estructura de Primera de Juan es repetitiva. Los diversos temas pues aparecen varias veces y un hermano comentó que tiene una forma de escalera de caracol porque pues se pasa por una misma posición, aunque se van añadiendo pues varias más puntos de vista de los Ajá. temas que va repitiendo. Ujú. Por ejemplo, en el primer capítulo nos habla de que Dios es luz y luego lo menciona más adelante, ¿no? Habla de esta figura de la luz. Em, ujú, em, entonces, para este propósito, pues enfatiza cuatro temas, dice que Dios es luz. Em, Juan Dios usa es. el contraste entre la luz y las tinieblas, pues para hablar de la diferencia entre la santidad y el pecado, ¿no? Y dice que en Dios no hay ujú, pecado, que Él es luz. Y por consiguiente, los cristianos pues debemos eh, andar en luz y evitar el pecado. Si andamos en pecado, Ajá. pues somos como hipócritas, ¿verdad? Que decimos que estamos en comunión con Dios, pero no actuamos como si fuera así. Y la prueba de estar viviendo en la luz es amar a los demás cristianos. Ahí lo vemos en el capítulo 2. Los que viven en las tinieblas, pues no Ajá. conocen la verdad ni sobre Dios ni sobre ellos mismos. Pero Dios, pues puede rescatarnos de las tinieblas, ¿verdad? Si es que alguien se pudiera dar cuenta, ¿verdad? Que no está en la luz, Dios nos rescata del pecado por medio de la obra de Jesucristo. Y si estamos en comunión con Jesús, pues Amén. Él nos va a limpiar de toda maldad. Otro de los temas ujú, es que Dios es Ajá. amor. Él ha mostrado su Ajá. amor por nosotros, enviando a Jesús para darnos nueva vida. Y vemos que el amor de Dios pues es generoso, confiable y es universal. Eh, Vemos que el amor de Dios es la razón. Ahí en el versículo 19 del capítulo 4 dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Esa es la razón Los por la que amo primero. nosotros Ujú. tenemos amor en nosotros. Y también pues es nuestro Amén. modelo ujú, para amarnos unos a otros. Los que pertenecen a Dios pues ujú, deben vivir una vida moldeada por el amor, ¿verdad? Es lo que nos caracteriza, igual que como lo hace Dios. También la carta nos habla, ¿verdad? Nos asegura de que somos hijos de Dios, que Dios nos ha hecho suyos por ese amor. Hemos nacido de nuevo en la ujú, familia de Dios y el Espíritu de Amén. Dios vive ahora en nosotros. Los hijos de Dios han recibido ese regalo de la vida eterna y dice que un día seremos semejantes a Él y le veremos tal como es. A diferencia de los hijos del diablo, ¿verdad? Ajá. Los hijos de Dios pues hacen lo correcto. Vemos también cómo habla en contrastes, ¿verdad? Si los hijos de Dios hacen algo, pues los hijos del diablo hacen lo opuesto, ¿no? Habla así en varios Ajá. lugares de los contrastes. Buenas noches, hermano. También es algo importante resaltar aquí Sí. que no habla de que no, por ejemplo, esto que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es muy importante porque muchos en algún momento, lo que yo entiendo que Juan no quería que hubiera una contaminación en las iglesias, Ujú. como que había miembros que decían que eran de Dios, que hablaban de Dios,
pero no, o sea, se hacían pasar por que Ujú. eran, pero era como una especie para estar ahí, contaminar las almas de alguna forma. Y a Sí. él le preocupaba Ajá. mucho eso, por eso dice, aunque están entre nosotros, no son de nosotros, y aunque No, salieron de nosotros, no pertenecen a nosotros. Quiere decir que muchas personas que digan, aunque vayan a la iglesia, hoy escuché que dice, es como si tú te sientas en un estacionamiento de una cochera. No porque estés sentado en la cochera, eres un auto. Y Ujú. exactamente, y exactamente no porque te sientes en una iglesia, Ujú. eres cristiano. Ujú. Entonces es bien importante tener ese espíritu de discernimiento que a Juan le preocupa mucho. Yo creo que estamos en esos tiempos, maestra. Sí, sí, ajá. desde aquella época, Sí, pues se dice, ¿no? Que eran los gnósticos. De hecho, cada cosa que explica Juan, pues es algo que sí, estaban tal vez viviendo. debatiendo, ¿no? Atacando. Sí, Por ejemplo, los gnósticos, pues decían que Jesús fue divino cuando descendió el Espíritu Santo en el bautismo, pero que en la ujú, muerte ya lo había dejado. Entonces mm, había cosas ahí medio raras, ¿no? Y por lo que Ajá. Juan, pues está al pendiente. sí. Ujú. Y Y luego entonces no él, hablan además de un anticristo, mis. sí, Siempre hablamos de anticristo, anticristo dice muchos anticristos. ujú, Y eso es tremendo porque dice, todo el que no cree en Dios y en su Hijo Jesús son anticristos. ujú, que Y a se veces hizo carne. Anticristo. vemos con ojos de bondad y amor a muchos personas del mundo. Y es triste, después de leer esto, es triste ver que Sí. aunque les hables de Dios y aunque les hables de Cristo, no quieren. Y entonces ellos son anticristos, aunque los amemos, ¿eh? Ujú. Sí, por eso él enfatiza la verdad, ¿no? Sí, Vemos que ese don, pues es algo que viene de Dios. Vamos a leer sí, el capítulo 5 del 1 al 4. sí. Hermano Javier, por favor. Sí, hermana. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este Amén. es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son No gravosos, tocamos. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ajá. Amén. A esa expresión, ¿verdad? Que la fe es nuestra victoria. La fe es la que nos trae salvación, produce la obediencia y pues se puede expresar en amor, que es algo que Dios nos ha dado, esa fe, ¿verdad? Que no tenían estos falsos. Claro, porque al amar a Ajá. Cristo, al creer en Dios, en Jesús, naturalmente que sus mandamientos no son gravosos para los que creemos en Él. Así es, porque es nuestro anhelo, ¿verdad? Que Sí, hacer la lo que Él, obediencia. ujú, y Él lo ha puesto en Ujú, nosotros. claro. Entonces, Ajá. él también enfatiza la verdad de Dios, pues se preocupa, ¿verdad? Porque los creyentes sigan creyendo la verdad que ya conocen y deben Ujú, agarrarse a esa verdad, que es que se hizo carne para traer salvación al mundo. Ajá. Y entonces a lo largo de estos temas vemos la evidencia de que estamos en Cristo, que es una relación de vida, vivir con Dios, en comunión con Dios, evitando el pecado, siguiendo sus mandamientos. Y si pecamos, pues nos confesamos con Él. Abogado tenemos a Jesucristo el Abogado. justo, ¿verdad? Ahí nos menciona a Jesucristo el justo.
que es el que pagó, donde se hizo, ¿verdad?, la justicia de Dios sobre él. Por eso es nuestro abogado. Y él pues nos perdona y nos limpia. Otra evidencia es que tenemos una buena comunión con nuestros hermanos. Debemos asegurarnos de servirles con amor, pues somos de la misma familia de Dios. Y pues finalmente, otra de las Vale. evidencias es estar alejados de la vida del mundo. Y Juan hace un contraste entre la vida de los hijos de Dios y la vida en el mundo. Dice Juan que en el mundo es un lugar de tinieblas, de pecado, son personas que siguen sus propios deseos en lugar de la voluntad de Dios. El mundo está bajo el control del diablo y rechazan a Jesús y también a los hijos de Dios. Y él nos recuerda que Jesús vino al mundo para ser el Salvador, derrotando al diablo, ¿verdad? Al que tiene el control del mundo. Nuestra fe pues nos va a librar de los malos deseos de este mundo. Y vemos en varias partes, como decíamos, que es repetitivo lo que dice Juan. En varias partes nos dice que si guardamos los mandamientos, es una evidencia de que estamos con Dios, ¿no? Y así menciona varias partes. Entonces los creyentes pues andan como Cristo, ama a sus hermanos, no aman al mundo, confiesan al Hijo, hace justicia y escucha la palabra con sumisión, vence al mundo, tienes la certeza de la vida eterna. Y todas estas situaciones que nos dan la evidencia de que somos verdaderos, que estamos en el verdadero, este, lo menciona con la frase, y sabemos y conocemos en esto, y es el propósito que veíamos al final, al principio, ¿no? Que decía, para que sepáis que tienes la vida eterna. Ajá. Ujú. Y vamos a ver Primera de Juan 5:20, hermana Dora. Ay, está en silencio. Está silenciada, hermana. Yo creo que todavía no. Perdón. Sí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ujú. Él nos ha Amén. dado entendimiento y Juan, ¿verdad? Nos recuerda, sabemos todo lo que viene de Dios. Y entonces Mm. para que estemos nosotros seguros, ¿verdad? De que Dios nos ha hecho sus hijos. Y Y entonces, hay una cosa muy importante dentro de este capítulo, Miss, ajá, donde habla del amor precisamente, que tenemos que tener la certeza de lo que acabamos de leer en el versículo 20, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que es el 4 en el capítulo 4, 17. ajá, Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, ujú, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. así, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de ujú, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es tremendo, mis, porque muchas veces sí podemos tener temor y decimos que creemos en Dios, pero nos da miedo que sí, se enferme nuestro esposo, o nos da miedo que, ay, qué tal que que perdió el trabajo también yo lo voy a perder y ujú, entonces ahí en ese miedo yo creo que el temor lleva en sí un castigo, por eso dice Dios, ten confianza, si no vamos a estarnos castigando nosotros mismos con el temor. así es. Y la confianza, pues, es
en Él, ¿verdad? Él hace todo, Él, Él nos ha claro. dado todo. Y también Ujú, al inicio de la carta nos dice sí, como su propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y bueno, la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. sí, Entonces, esa comunión pues se logra, ¿verdad? Conociendo a Dios a través de su palabra y siendo como Él, obedeciéndole. La obediencia, ¿verdad? Nos da esa confianza y claro. permaneciendo en Ajá, Él. Y permanecer en Él es experimentar esa luz, esa ausencia de pecado, y si pecamos, Él nos dice que tenemos abogado. El amor, Abogado para con el amén, Padre. el amor para con Él, para con los hermanos y la vida eterna, ¿verdad? Que es Jesús mismo. Amén. Me gustó que dice que, que hablaban de la vida eterna y se nos manifestó, es decir, que Cristo se manifestó, ¿verdad? Él es Ajá. la vida eterna. Y pues a grandes rasgos esta es la carta, la primera epístola de Juan. amén. También hay un versículo en el Ajá, 4:1, sí. dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que Así no hay de otra, ¿no? Si tú no crees que así es, entonces no eres de Dios. ajá, Eres como dice aquí, eres espíritu del anticristo, ¿verdad? ajá, Porque él no lo confiesa. así Ah, es. exactamente. Y sí es muy Así es. Y a lo importante. largo de toda la carta vemos esas frases, ¿verdad? De qué es Ajá, lo que nos da esa confianza de estar en el verdadero. Y bueno, amén. la segunda y la tercera epístola de Juan tienen un tanto de similitud. Aquí sí se menciona el autor como el anciano, eh, El anciano, ajá, ajá, que también pues es atribuida a Juan. Y se escribieron casi al mismo tiempo las tres epístolas. Y la segunda epístola dice que es para la señora elegida. Y Juan ajá, supervisaba algunas de las iglesias locales y se piensa que la señora elegida se refería a una iglesia de las que supervisaba, Mm, porque les habla en plural a lo largo de esta epístola, y también dice les manda saludos su hermana elegida. Entonces es el mismo término. Ajá. Entonces se piensa que es pues como una clave, ¿no? De que les escribe a la señora elegida. ajá, Y la tercera de Juan es para Gallo, un miembro de alguna congregación, que no ajá, especifica dónde y que era amigo del apóstol. Los temas que vemos en las cartas es también la verdad, el amor la y la sinceridad, hospitalidad. la Y los hospitalidad, primeros cuatro versículos de la segunda carta se enfocan en la verdad. El interés de Juan es que la iglesia esté cimentada en la verdad, que también ya lo había tocado en la primera carta. Dice ujú, al inicio que Juan se alegra de que hay miembros de que están viviendo en la verdad y que esta verdad es el mensaje sobre Jesucristo y su vida en carne, y es el mensaje que han conocido desde el principio de su fe. Dice que en la verdad hay amor y por tanto están en unidad en la comunidad cristiana debido a la verdad. Y la verdad, pues no es un entendimiento intelectual o un concepto, ¿no? De la enseñanza, sino que es para Juan significa un compromiso de permanecer cerca de Jesús y de obedecer los mandatos del Padre. Vamos a verlo eso en el segundo, en el versículo 4, segunda de Juan 1:4. Hermana Susi. ¿sí? Mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ajá, Entonces, habla de la obediencia al Padre, esa verdad. ajá, También Juan dice que la verdad permanece dentro del cristiano y dura eternamente, y andando en la verdad, pues conoceremos la misericordia y la paz de Dios. Eso lo dice en su saludo. Otro tema ajá. es también el amor. Dice que los cristianos no pueden decir que viven en la verdad si no se aman unos a otros. Y nos aman. Sí. Este mensaje pues es muy importante en la primera de Juan y se repite en la segunda. Y amarse los unos a otros debe ser lo que nos defina como comunidad cristiana. Y los lectores de Juan pues han escuchado, dice que han escuchado este mensaje desde el principio de su fe y pues debemos ponerlo en práctica. La hospitalidad ya se toca en la tercera epístola y pues es un Epístola. ejemplo particular del amor cristiano, ¿no? Y una Ajá. ilustración de cómo los cristianos se unen por la verdad. Gallo es elogiado porque mostró hospitalidad a algunos misioneros y es especialmente importante para los misioneros del primer siglo porque podían encontrar dificultades en sus viajes. Y no era solamente una buena acción, sino que mostraba el amor por la verdad y el compromiso a contribuir, ¿verdad?, al crecimiento del reino de Dios. Es decir, no Ajá. solo es a los hermanos, sino es obra para Dios, ¿verdad? En contraste con Gallo, se menciona a Diótrefes, que rechazó mostrar hospitalidad a los visitantes y fue más lejos intentando que otros hicieran lo mismo. No era solamente una mala actitud por su parte, sino que mostraba también el rechazo a lo que Juan estaba enseñando. Y como los visitantes venían de parte del apóstol Juan, pues Diótrefes estaba rechazando lo que Juan enseñaba. Juan Demetrio era recuerda, compañero, ay, perdón. Demetrio era compañero de Gallo, ¿verdad? O sea, sí, de los que sí creo que tenían sí. el apoyo de los misioneros para No sé aquellos que si de predicaban el Diótrefes, Evangelio. no recuerdo Gallo y Demetrio. si es del bando de Gallo o de Diótrefes. No, Ajá, es de Gallo porque Diótrefes como que ajá. no se llevaba con nadie, nada más con los que se portaban mal. Ajá. Sí, incitaba a otros a que hicieran lo mismo que él. Sí, exacto. Tremendo. Sí. Eh, y entonces, en la segunda carta también habla un poco de hospitalidad, pero ahí dice que no deben recibir a los falsos hermanos, ¿verdad? Ajá. Porque es como recibir sus enseñanzas. Y al contrario, aquí pues tenemos que abrirle la puerta a los verdaderos, ¿verdad? Ellos son dignos de ese amor. Y entonces pues Sí, nos enseña a discernir entre las enseñanzas verdaderas y las falsas. Se debe sí, recibir a los que sigan la verdad y darles libertad, pues para enseñarles, para que ellos den la sí. enseñanza. Eh, entonces, ser hospitalarios, pues sí, debemos de recibirlos, ¿no? Con los brazos abiertos. Y otro de Amén. de las situaciones que se muestran aquí es un toque personal. Había, como leímos no, en la segunda de Juan, en el versículo 7 si le da lectura, ¿quién sigue? Hermano Javier, Sí, en el versículo 7 de la tercera, ¿verdad? de la segunda, por favor. Ah, segunda. Porque Fíjate. muchos engañadores. Dice, porque muchos engañadores
han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ujú, Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ujú. Es parecido a lo que veíamos en la primera de Juan, ¿no? Entonces, pues Ajá. hay varios engañadores, varios enemigos y con ellos diótrefes. Este, y no habla de esto, de estas personas, sino que les dice que quiere hablar con ellos cara a cara. Y pues este es un ejemplo, ¿no? De tal vez de temas pastorales que se puedan tratar mejor cara a cara, ¿no? Entonces, pues Juan quiere asegurarse de que están en la verdad y en amor, ¿no? Y ya los demás temas, pues los va a tratar cara a cara. Él tenía la intención de ir, no sabemos si sí. Ajá. Y sí, Lo que a mí me asombra en estas cartas de Juan Mis ujú, es que él es muy determinante, o sí, sea, radical total, no se anda entre las ramas, te dice tal cual las cosas, por ejemplo, esta que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ujú, Fíjate, o sea, es tremenda sus órdenes, son ordenanzas y es así como que, fíjate por quién oras, fíjate para qué oras. Yo ujú, me acuerdo que un día una hermana me dice, hermana, ¿puedes orar por mi esposo? Pero yo siempre pregunto por qué, ¿eh? ujú. Porque o sea, no oro por orar. Y le digo, ¿y por qué quieres que ore por tu esposo? Para que se vaya de mi casa. Ah, sí. Entonces es bien importante Ujú, saber por qué vamos a elevar una oración que claro. nos estén pidiendo, ¿eh? No es por curiosidad ni por morbo de qué te pasó. No, 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 porque una oración es poderosa y si uno no sabe qué va a orar y por qué, Ujú, puede caer en eso. Y así también, si es algo malo, no debemos de orar. Y ujú, si es algo que dice, si es alguien malo, no le tenemos que decir bienvenido, o sea, por así, cortesía y amabilidad, o sea, sí. tenemos que ser bien radicales. Es lo Ujú, que yo estoy Ajá. entendiendo de Juan, sí. Permanecer en la verdad, ¿verdad? claro. Sí. Y también nos dice, creo que en la primera de Juan, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿no? En los sueños. Claro, Entonces, pues sí, tiene razón, o sea, no podemos estar pidiéndole cosas fuera de su voluntad, ¿no? claro, porque Ajá. nosotros no sabemos y lo hacemos de corazón, pero el que nos pidió la oración sí sabe por qué y para Sí. qué. Entonces, siempre hay Sí. que preguntar, Ujú, claro, con mucho gusto, ¿por qué? ¿Por qué pasa ajá. o para qué? Sí, no, ¿No? no puede ser tan detallado, ¿no? Si está enfermo, pues por mi salud, ¿no? Eso Pues ya sí, es, sí, ya sí, es, sí, pero si ya pero sí, uno ya, no, ajá, como lo que me pasó, para que se sí, vaya mi esposo de mi casa. no, Ay, pues no, no. dije yo, ¿qué es esto? Y vamos a Judas, Hermana, sí. ¿no sabe en qué ciudad estaban? Estaban Ah, las sí, iglesias de Juan. se dice que él estaba en Éfeso cuando escribió las cartas y él estaba a Ah, cargo de las iglesias locales, que sería en Asia Menor, que ah, ok. lo que ahora es Turquía. No me acuerdo cuáles estaban ahí, pero se dice la tradición Ajá, que estaba a cargo de esas iglesias. Ujú. ajá. Las que antes había tenido Pablo, Sí, sí, mal o no. eran otras. Ajá, de las que había pasado Pedro. Este, Ah, Pedro. hoy se me van Ah, los nombres, pero es Asia Menor. ajá. Ujú. Hacia menos. Ah, ok. Y tanta Bueno, oportunidad tan hermosa que tuvieron de los apóstoles ahí en estas ciudades que ahora es este Asia Menor y digo yo, ¿cómo no pudieron creer en fe en Jesús y siguen esperando al Mesías? sí, Son anticristos.
Y tuvieron Sí, la fortuna de tener ahí mismo los profetas. Ajá. Y tal vez los visitaron varios apóstoles, ¿no? Pedro, Muchos, Juan, Pedro, que fueron Juan, testigos oculares, pero pues bueno, sí, este, ah, que nos hubiera tocado un apóstol aquí en México, Mae. hoy, ah, en América. bueno, Sí, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hubo por hombres por Que los nos cuales que nos llegó llegó, la palabra. llegó la palabra, gracias a Dios. sí, Sí, exacto. Bendito sea Dios. Bueno, de yo Judas, recuerdo cuando estaba, ay, perdone, no, no, cuando estaba niña, este, iban a la iglesia, los hermanos decían, pues son los, evangelizas, pero ¿cómo les decían? Ay, o sea, que eran Misioneros, americanos, pero ellos iban a predicar y nos trataban con misioneros. tanto amor y con tanto cariño y nos enseñaban la palabra y nos dejaban así, ahora sí que, ay, bien felices, ¿no? Ya cuando se iban, todos llorando y eso, ¿no? Ay, qué La bonito. iglesia y sí, todo, por eso es ajá, importante conocer nuestra historia como iglesia, ajá, cómo llegaron, cómo es que llegó, ¿verdad? Hasta acá. Y hasta seguramente acá, Recife tiene una historia, ¿eh? Sí, 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 sí. exacto. Bueno, vamos a Judas. Eh, Sí, continuamos. hay muchos Judas, ¿no? En el Nuevo Testamento, pero algunos Ah, eran, sí, uno estaba en sedición, entonces pues no era ni Judas Iscariote, ni, ni el apóstol. Había un apóstol llamado Judas. Entonces, queda el hermano, el medio hermano de Jesús. Ahí en Marcos 6:3 ah, nos sí. dice, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos medios hermanos? A ver, eso no me lo sé, mis, ¿por qué medios hermanos? Porque sí son hijos de José. Hijos de Ujú. María, Ah, de Solo ya María, hijos de entendí. ¿no? María y Jesús, Con pues es Y José. José, ajá. Ah, una sí, 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 ya concepción entendí. Gracias. Sí, 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 gracias, mis. especial, ¿no? Del Espíritu Santo. Ajá, por eso se les Sí, sí. dice medios hermanos. Ah, ok, ok. Em, Además, en el versículo 17 dice que, bueno, ahí menciona a los apóstoles y él no se incluye, entonces, pues también por eso se rechaza que no es el apóstol, sino el hermano de Jesús. La fecha es antes del 68 después de Cristo. Tiene el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro mucha similitud con Judas. Entonces, a veces algunos dicen que Judas tomó información de segunda de Pedro y segunda de Pedro que de Judas. Entonces, lo más aceptado es que Judas escribió antes de la segunda de Pedro. Ujú. Ah, Ajá. Y vamos a ver el propósito en el versículo 3. ¿Quién sigue? Hermana Dora. Claro, cómo no. Judas. Dice así, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ujú. Entonces, Ujú, ahí vemos el propósito, que es recordarle a la iglesia la necesidad de vigilar constantemente y mantenerse firme en la fe y oponerse a las herejías. Ajá. Eh, Luego vemos que Judas toca varios puntos en ujú, grupos de 3 palabras, ¿no? Que se pueden llamar triadas. Por ejemplo, al inicio se dirige a la audiencia y dice a los llamados, santificados y guardados. ujú. También ajá. incluye la misericordia en sus bendiciones iniciales, lo que normalmente vemos nada más como paz y amor, ¿no? Dice misericordia, paz y amor. Ajá, ujú, Luego al final nos habla de algunas Excelente. responsabilidades que deben tener los cristianos.
que es ayudar a los que tienen dudas sobre su fe, salvar a los que no son conscientes del peligro que corren y advertir a los que actúan a su manera deliberadamente. Entonces, también él nos habla extensamente de los falsos maestros, de sus características. Y bueno, ahorita vemos los ejemplos. Y entre esas características es que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan a Dios y a Jesús que vino en carne, son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, se corrompen como animales irracionales. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Eso lo vemos en el versículo 19. Y entonces pone como ejemplo también 3 ejemplos del Antiguo Testamento: a Caín, pues que tenía envidia de su hermano; a Sí. Balaam, que es un ejemplo de codicia y engaño; y a Coré, que se rebeló y rechazó la autoridad que había puesto Dios, ¿no? Moisés. Y lo peor de este pecado que tenían es que seguían diciendo que eran verdaderos cristianos, engañando pues al resto de la iglesia. Vivían como miembros de la comunidad cristiana, tomando la comunión, incluso teniendo tal vez alguna autoridad en la iglesia. Hablaban de la gracia de Dios, pero no vivían conforme a la gracia. No rechazaban el señorío de Cristo, y Judas califica a esas personas como falsos cristianos que no producen el fruto que deberían, y lo que les espera únicamente pues es vergüenza y juicio. Y entonces también nos deja ver 3 ejemplos de juicios que tendrán estas personas, que son los israelitas que cayeron en el desierto después de que Dios los sacó de Egipto. Cuando Dios juzgó a ángeles que se rebelaron y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿no? Como Y estos 3 Gomorra. juicios van a recibir estas personas. Y una de las dificultades de este libro es que menciona 2 libros extrabíblicos, 2 citas, que se llaman la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. Los hombres que Judas ataca hablaban mal de los ángeles probablemente, y para demostrar lo terrible que eso era, pues dice, ¿verdad?, que ni el propio ángel Miguel Miguel, se sí, Arcángel. atrevió a reprender al más malo, ¿no? De los que es a Sí, Satanás. Y pues eso me recuerda que hay algunas costumbres recientes, ¿no? Que hay personas que como que lucharán directamente con Satanás, ¿no? Eh, no, pero pues esta enseñanza nos deja ver, ¿no? Que todo lo hace Dios, y que el ángel Miguel pues recurrió a él, ¿no? porque dice, el Señor te reprenda. Te Lo que reprenda. muchos dicen, yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús y te ordeno que salgas en esta. ¿Qué? ¿El qué? Pues Es el Señor, ¿verdad? así Es el es. Señor, así es. Ajá. Por eso me gustan estas cartas. Yo creo que había demasiadas cosas ya en los últimos tiempos de estos apóstoles de Pedro, de Ujú. Juan, de Judas. O sea, creo que a ellos les tocó ver cosas tremendas ya al final de la época de todo lo que fueron los apóstoles, y vieron cómo unas iglesias progresaron y otras iban en reversa, y las personas, en vez de afianzarse más en Cristo, se afianzaban en las personas que hablaban bonito o que Ajá. convencían.
Y yo creo que eso era un dolor tremendo al espíritu de ellos de ver, porque ellos tuvieron la oportunidad de estar con Jesús, de escucharlo, y de repente saber que lo que te espera es la muerte y en el juicio el lago de fuego, y sufrir, yo creo ellos, de ver cómo las almas se pierden pero como que hubo una invasión tremenda de anticristos en esa época, Ujú, y no es por nada, pero creo que estamos en esta época igual, Miss. sí, También. solo Ujú. que pues ahí los definieron, ¿no? Sí, Que no, que negaban que Cristo se había hecho carne, que era el verbo eterno, ¿no? claro. Ujú. Y pues es una dificultad, estas citas extrabíblicas porque pues son verdades, verdades incluidas en la palabra de Dios que están en el canon, pero no quiere Sí, decir que todo lo que dicen estos libros, apócrifos, pues sean verdad, ¿verdad? Sino solo lo que está en la escritura. Y pues por ujú, Ajá. eso hay algunos que tienen varias versiones de esto, pero pues el Señor nos da discernimiento. Y entonces, pues para nosotros es una esperanza, ¿verdad? De de que pues tendrán su juicio, pero nosotros podemos gozarnos y descansar de que Dios nos guarda. Y desde el Amén. versículo 1, así está aquí, déjenme ver, que dice a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y al final también nos dice que Él nos guarda. En la doxología final dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Él nos preserva, ¿verdad? Él nos guarda de ese mal y ese es nuestro gozo y esperanza. Y concluye con esta Amén. doxología. Doxología. Ajá. La alabanza al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por amén. todos los siglos. Sí, Y, ah, y bueno, también es nuestra responsabilidad permanecer, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 20 y 21, ujú, hermana Susi. Ajá. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ujú. Amén. amén. Entonces, conservaos en el amor de Dios y teniendo esa Ajá. esperanza, ¿verdad? De que en Sí. Él estamos y Él es el que nos ha comprado, el que nos preserva para Él. Y es una Amén. bendición enorme, ¿verdad? Y Y, este Y que amén. dice que los que duden los convenzamos, pero va a haber otros que los sí, tenemos que arrebatar del fuego. sí, Y yo, entre estos, ¿verdad? Puede ser que sí, no está, pero que los convenzamos que tengamos misericordia, ¿no? Y pues les mm, hablemos de esa salvación, ujú, que pues han vivido toda su vida en las tinieblas, pero Dios seguramente tiene un punto donde Él quiere salvar a estas personas, ¿verdad? Por eso nos lleva a aplicar esta carta en esos tres puntos que están en de los versículos 22 al 23. Ajá. Y pues esta es la última carta que nos corresponde en el curso. Apocalipsis, eh, nos dijeron que Ya será esa un curso parte. especial. Ajá. Y pues todavía queda la clase, la última clase que es del 17 de noviembre, pero la vamos a ocupar para la evaluación.
Ujú. Sí, Miss. Déjenme, detener. ¿Ese día sí hay clases? Porque ya ve que lo cambiaron por el 20.